Pues hablando de bienestar, de salud, de belleza, de cosmética y de elegancia, como Valle Kenko. Perfecto. Claro que sí. Pues hoy no me quedaba otra forma que empezar hablando de la elegancia, ¿no? De esa palabra tan difícil de explicar, ¿no? Y yo quería saber un poco, explicaros un poco, primero dar la enhorabuena a Ana por esa pedazo de gala tan maravillosa, tan bonita que fue, tan guapo que estaba todo el mundo, súper elegante, cada año mejores vestidos, mejores telas. Me llamó la atención que los caballeros, que los trajes de chaqueta fallan muchos ahí, esos cortes y esos brillos mejoraron tremendamente y bueno, Ana que llevaba un vestido espectacular. Entonces, claro, la elegancia, ¿qué es la elegancia para cada uno? Pues yo quería un poquito hablar de eso, ¿no? Y hablar de lo que es la elegancia sobre todo para mí, lo que yo opino. Y que descubriros algunas cosas. La elegancia, la palabra elegancia viene del latín eligere, que es escoger. Entonces todos escogemos, forma parte de la vida, todos escoger, ¿no? Escogemos cómo vamos vestidos, cómo somos, cómo nos comportamos un poco en nuestro interior, ¿no? Entonces yo quería pues hablar un poquito de la elegancia. Para mí la elegancia esencialmente es la armonía entre el saber estar, el saber vestirse y el saber comunicarse. Creo que es una cosa que tiene que ir unida. No vale de nada llevar un vestido espectacular si no sabes llevarlo, si no eres capaz de comunicar, si no eres capaz de estar ni de saber estar en una situación, ni de subirte ahí y dar unas gracias con elegancia, como vimos que dio muchísima gente las gracias con una elegancia tremenda. Para mí la elegancia es eso. De hecho hay una frase de Coco Chanel que a mí me encanta, que dice: la elegancia llega cuando el interior es tan hermoso como el exterior. Es decir, creo que para mí hay una gran unión entre todo el propio ser en sí, ¿no? No por llevar un vestido espectacular vas a ser más o menos elegante, ¿no? Y bueno, hay gente que a lo mejor con un vaquero y una camiseta blanca es tremendamente elegante. Y bueno, pues yo quería hablar un poquito de lo que es la elegancia para mí, ya que claro, después de esa súper gala que hiciste tan bonita, no me quedaba otra que hablar un poquito de la elegancia, ¿no? La elegancia, pues. Claro Elegancia, sí. Elegancia para empezar y seguimos hablando de muchas cosas de la elegante Mavalle, bueno. Que siempre trae todo con mucha elegancia también. Bueno, a mí me encanta todo lo que os cuento, intento traerlo lo mejor posible para que todos lo entendamos. Y ahora os voy a traer una cosa pues bastante curiosa. Yo sabéis que me encanta cuidarme, me cuido espiritualmente, me cuido por dentro, por fuera, me trato, y nos pasa a todos, ¿no? Nos cuidamos, nos echamos nuestras cremas, vamos al gimnasio, nos cuidamos la alimentación, pero de repente nos damos cuenta que estamos usando cosas básicas, por lo menos yo, que son tan perjudiciales para uno mismo y nos perjudican tanto y no nos damos cuenta, como por ejemplo una cosa básica que es la pasta de dientes. Estuve leyendo un artículo hace ya unos meses y tuve que cambiar mi manera de lavarme los dientes básicamente, porque me di cuenta de que nos cuidamos un montón y productos que llegan al torrente sanguíneo directamente, como es una pasta de dientes, que a través de las venas sublinguales llegan directamente al torrente sanguíneo y nos tragamos parte, nos estamos lavando los dientes con cualquier crema llenas de una cantidad de cosas malas que cuando os las cuente vais a alucinar. Impresionante, Ana, impresionante la pasta de dientes. Tienen azúcar. Entonces, ¿el azúcar qué hace? Nos raya todo el esmalte, porque lo más importante de los dientes es el esmalte, que es lo que los protege. Rayan el esmalte, provocan placa, más placa aún, con lo cual más adicción a la crema. Casi todas las pastas de dientes lo que se preocupan es de blanquear los dientes, no de proteger toda la mucosa de la boca. Tienen unas sustancias que se llama triclosan y aspartano, que el aspartano es un edulcorante químico y el triclosan es una barbaridad, que lo usaban, es un fungicida y un antibacteriano con un sabor a fenol, que lo usaban cuando empezaron lo descubrieron, lo usaban para desinfectar los quirófanos. Entonces, claro, imagínate qué barbaridad lo que nos metemos. Está hecho con aceites metálicos que nos dan ese sabor que decimos, ¡ay, qué fresca me ha quedado la boca!, que te queda medio adormecida. Pues son todas estas sustancias dañinas. Es impresionante. Y las que tienen bolitas blancas ya no digamos nada, porque es plástico. Es plástico. Bueno, total, que que yo leí esto y dije yo, directamente. Voy a buscar una crema, una pasta de dientes orgánica, porque claro, esto no puede ser, tanto cuidarse por fuera y luego una pasta de dientes normal, que habrá pasta de dientes fantástica, ¿no? Pero bueno, yo hablo de la mayoría,
de las que yo uso o usaba. Total, que estuve mirando marcas y tal, y hay una marca que a mí me encanta que se llama Philip Martins, no sé si la conoceréis, yo la conozco de hace muchísimos años, de cabellos, de productos para el cabello, para el pelo, que es fantástica, es una marca italiana totalmente orgánica de hace muchísimos años. Bueno, pues ahora ya sabes que como se ha puesto de moda lo orgánico, pues hay miles de marcas que han sacado miles de productos. Bueno, pues esta marca es desde hace muchísimo tiempo y tenía una pasta de dientes que usaba para los niños, para los bebés. Y ahora la han sacado ya hace tiempo, tanto para niños, para bebés y como, bueno, bebés no, pero para cuando empiezan ya a salir los primeros dientes y para adultos. Y bueno, pues la estoy usando y es una pasada que diferencia de los ingredientes de una a los ingredientes de otra. Una pasta de dientes totalmente orgánica que tiene caléndula, que la caléndula es cicatrizante y desinfectante de cualquier heridita, cualquier corte que tengamos, antibacteriana. Está hecha con aceite de girasol, que es también antibacteriano y que es lo que se usaba de años y años, de toda la vida, para la higiene bucal. No tiene, solamente tiene xilitol, que le da ese sabor así un poco dulce, y tiene una goma base natural. Es una pasada la crema, pero fíjate cómo estamos acostumbrados, que yo cuando la empecé a usar la boca no te queda con esa sensación de frescor, me he lavado los dientes, que es lo que te hace el fenol y lo que te hace todas estas pastas de dientes. Y al principio la mezclaba, Dios mío de mi vida, mezclaba la orgánica con la mala. Y al final dije, no, ya nada. Entonces me acostumbré, porque todo es acostumbrarse. Y claro, date cuenta que no te estás tragando nada, es una pasada. Hay miles de productos que usamos como geles y tal, que es una pasada porque a través del cuerpo y de las venas llegan directamente al torrente sanguíneo y no nos damos cuenta. Así que cuidado con las pastas de dientes que usamos, mucho ojo, y leer bien lo que llevan porque es súper perjudicial para la salud. Pues atención a la pasta de dientes y ya directamente nos pasamos a una receta, que ya a esta hora tenemos hambre. Claro, pues el veranito que nos apetece tomarnos algo fácil de hacer, fresquito, que incluso lo podamos dejar en la nevera, nos lo tomamos luego, lo hacemos por la mañana tempranito y muy sencillo, pues una súper ensalada de salmón, aguacate, mango y tomate. O sea, qué bomba de salud. El salmón, ¿qué os voy a decir del salmón? Omega 3 a tope, súper bueno para la piel, lleno de aminoácidos exquisitos. El aguacate, ya sabéis, otra vez omega 3 a tope, tiene más potasio que incluso el plátano. De hecho, el aguacate es tan bueno que cuando tienes ganas de tomar chocolate, dicen que en vez de chocolate te tomes un aguacate, sí, que es como sustituto de las sensaciones, lo sabías, ¿no? Y el mango, que es una de las frutas que tienen más antioxidantes, un montón de vitamina C y combate tremendamente los radicales libres. El tomate, la vitamina E, que os voy a decir, fundamental para la piel y ahora para el sol, para protegernos, y es tan sencilla. Yo el salmón lo uso, unos lomitos de salmón ahumado, lo cortas en taquitos, todo cortado en taquitos pequeños, lo mezclas y solamente aderezado con sal, aceite y vinagre. Yo creo que es una mezcla de sabores tan perfecta que no necesita ningún condimento más. Con sal, aceite y vinagre es suficiente. Ya veréis que súper bueno está. Y si tenéis cenas que tenéis que hacer a alguien, bueno, pues un poquito decorado, en redondo, bueno, es una receta súper fácil de hacer, sencilla, y en verano, vamos, te la puedes llevar a la playa en un tupper. Yo lo recomiendo al 100%. Y directamente, ya que hablamos del verano, nos podemos ir a nadar. Pues claro, ¿qué vamos a hacer ahora? Verano, aprovechamos playa, piscina, entonces es inevitable aprovechar el mar o la piscina para ponernos unas aletas, sí, unas aletas, y nadar con aletas. O sea, el trabajo que se hace con las aletas es espectacular. Yo digo, iros todos a comprar unas aletas y tanto en la piscina como en la playa, hacerlo, bucear con aletas, aparte de que es súper divertido, el ejercicio que se hace en todas las piernas y en todos los abdominales es una pasada, de verdad, que te mantiene súper en forma todo el verano. No hay excusa, o sea, ya playa o piscina, aletas. De hecho, todos los nadadores, todos los deportistas que hacen natación entrenan con aletas, o sea, te fortalece un montón todo el tronco inferior y además es súper divertido para... Te pones tu snorkel y a lo bestia, es una pasada, incluso puedes hacer carreras y tal, yo lo hago con mucha gente y me encanta porque es un súper ejercicio, en vez de correr, nadamos con aletas. Oye, me convence bastante más, además. Sí, es que te va a encantar, no sabes qué pasada, yo lo descubrí en un verano con mi amiga Patri,
que me dijo, venga, venga, vamos a bucear, a bucear. Y bueno, saltamos de un barco, llegamos a la orilla. Cuando llegué a la orilla le dije, pero Patri, ¿cómo me duelen los abdominales? Dice, claro, claro. Digo, pues venga, vale, aletas forever. Pues aletas forever para fortalecer abdominales y piernas, sí. Tronco inferior. Y acabamos, como siempre, hablando de un proyecto solidario que nos gusta especialmente. Especialmente, pues sí, hoy os traigo un proyecto que acabo de descubrir hace muy poquito y realmente por casualidad. Fui a un festival de ballet de la Academia Lodanzas. Yo pues he hecho ballet ahí y bueno, mis clases de flamenco, que ya sabes, pues las daba ahí. Entonces fui al festival y en el medio del festival salió pues el delegado de aquí de Tierra de Hombres, que no nos confundamos con Proyecto OME, que es distinto, ¿no? Es también una ONG fantástica, pero no tiene nada que ver, esto es Tierra de Hombres. Le escuché y realmente me quedé embaucada, y me quedé embaucada por la historia, por cómo es y cómo es el proyecto, y quería contároslo. Bueno, es un proyecto que hizo en los años 60 en Suiza, un fotógrafo que estuvo destinado en Argelia a cubrir la guerra de la independencia de Argelia de Francia. Y bueno, quedó tan impactado es una de las guerras que murieron muchísimas personas, quedó tan impactado por lo que allí pasó que decidió hacer una ONG. Esta ONG se llama Tierra de Hombres porque él se inspiró en un libro que se llama Tierra de Hombres de un francés que es el escritor del Principito. El Principito lo conocemos todos. Pues escribió también en el año 39 Tierra de Hombres, en la que pues habla de los excesos de la industrialización, ¿no? Y de los valores del ser humano, del amor, de la ayuda, de la compasión que hemos perdido. Entonces, por eso le puso a su proyecto Tierra de Hombres. Entonces, bueno, básicamente lo que hacen, aparte de muchas cosas, tienen un proyecto que es lánzate a la vida, ¿no? O vive de nuevo, no sé exactamente cómo es la frase, o a por una nueva vida, que lo que hacen es traer niños que no se pueden operar en sus sitios donde viven, África, Argelia, y los traen aquí a través de muchos convenios a operarse. Y se operan y luego vuelven a su país. Entonces buscan ayuda, evidentemente ayuda económica de cualquier patrocinador, sabemos que eso es indudable, y ayuda de voluntariado, para hacer turnos para cuidar a los niños en los hospitales, para hacer turnos de 4 horas, incluso turnos nocturnos de 8 horas para cuidarlos, y también alguna casa de acogida que estos niños durante esos meses que están aquí pues les puedan acoger. Me parece un proyecto tan bonito que no podía dejar de traerlo aquí y compartirlo con vosotros. Pues Tierra de Hombres, que además vemos que salen muchas veces en prensa pidiendo esa ayuda para esos viajes con tanta esperanza, sí, trayendo a los niños para operarse con un convenio, gracias a un convenio que tienen con el Sergas y con HM Hospitales aquí, sí, en Santiago. Marje, Kenko, muchísimas gracias. Pues nada, gracias a ti, Ana, y a vosotros, claro.